Tocó a Edo. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. El topo abrió para Arzamendia. Arzamendia desplaza esa pelota sobre la posición de Marcos Cáceres. Cáceres que sale. Escobar Rojas en el aire. Busca Topo. La bajó muy bien. Gira el Topo. Toca para Raúl. Para Topo. Buen control. La pelota para Marcos. La hace circular Cerro Porteño saliendo desde el fondo. Va la presión de Martínez. El toque de Escobar. Arranca hacia atrás. Falta contra él. El árbitro cortó cuando Yamandú intentaba seguir armando juego. Topo ya jugó. Marcos Cáceres ahora. Raúl se moviliza. Espera Churín. Raúl descarga para Rodrigo. La pelota Cos. El toque para Rodrigo. Giró y escapó. Sigue Rodrigo Rojas presionado por Morel. La pelota para Topo. Arranca Juan Escobar y va. Sube Arzamendia. La pelota para Rodrigo. Tocó para Yamandú. Gracias. Ramón Martínez es otro que apareció en la era Garnero. Sí, pero digo, lo visto a Morel, por ejemplo, yendo a saludarle. Quizás cuando estaba, cuando estaba Jubero como coordinador de las inferiores. Es complicado que Escobar podría haberlo habilitado. Sale desde el fondo Cerro Porteño. Tocando la pelota Víctor Topo Cáceres. Jugó para Marcos. Rodrigo Rojas que descarga. Entrega para Raúl. Intenta la conexión. Hay presión. Cruz. Cortó. Recupera la pelota Yamandú. Va Marcelino Yamandú. El sub-19 de Cerro le dio a Topo. Topo presionado. Gira. Conserva la pelota. Toca. Juega. Balón para Arzamendia. Descarga Yamandú. Topo lo vio a Raúl. Descarga Yamandú. Topo lo vio a Raúl. Prefiere Palau darle a Topo. Ahora Raúl. El pase para Rodrigo. Espera Churín. Rodrigo. Recuperación de Esparza. Contragolpe de Guaraní. La pelota extremos. Raúl para Rodrigo. Rodrigo acelera. Se frena. Gira. Tapado. Le dio el Topo Cáceres. Dejó para Palau. Se apoya en Marcos Cáceres. Subió por el lado derecho Raúl. Marcos que levanta para Edo Valdés. Bajó a Edo. Quiso conectar. Va al anticipo, gana Arzamendia, enganchó a Arzamendia, rodeado por tres, va jugando para Yamandú. Topo para Yamandú, Yamandú que recibe, Yamandú que hizo la pausa, le dio a Topo, va a la presión de Guaraní, ahora Arzamendia, se lesionó hoy Miguel. Continuar con la maniobra, allí se complica porque está ese factor que señalaste, pero si se desprende rápido y habilita a un compañero, está convirtiéndose en un jugador de difícil control para los defensores de Cerro. Sí, porque es grandote y tiene... Ahora rodeado, sigue Rodrigo. Rodrigo va a abrir, entregó para el Topo. Abierto Arzamendia, sigue el Topo Cáceres, presionado por Martínez. Topo entrega para Palau, y va Palau, sigue Palau. Raúl abierto por derecha, la pelota para Marcos. Llega ahora Marcos Cáceres de nuevo. Recibe Marcelo Palau. Palau entregando para Topo. 23 minutos del primer tiempo. Pilsen indica que el partido está 0-0. La va jugando Arzamendia. Arzamendia para Marcelino Yamandú. La tocó por bajo para Rodríguez. Algunos despejes cortos de la defensa de Guaraní le permitieron a Cerro permanecer en ataque mucho más tiempo que en todo el resto del partido en este par de jugadas. Pelota de Morel. Morel para De la Cruz. La va jugando Imperiale. La bate. Choca por ahí Palau. Se queda Arzamendia con el balón. Topo ahora. Recuperó Cerro Porteño el balón. Avanza Marcos. Juega para Rodrigo. De vuelta para Marcos. Sigue Marcos. Muy la pelota tocada por Yamandú. Escobar. Palau. Y tiene que ver con eso que estábamos mencionando. Que Raúl un par de veces encontró espacios para meter centros cruzados. En la última podía ser también una pelota para Ñamandú. En la última podía ser también una pelota para Ñamandú, pero Aedo prefirió bajar al medio, pero no pudo Palau. El Topo juega sobre Juan Escobar. Escobar que avanza. Estamos en vivo por Tigo. De los defensores, pero después la pierde el delantero argentino. Abajo Esparza. Fue a la pelota, dice el árbitro. La recuperó Esparza y la va jugando Mendoza. Mendoza para Esparza. Esparza que va, pica y le gana a Raúl. Como bien. Córner de la Cruz con Comba. Golpe de cabeza del Topo. La sacó nuevamente al córner. Anthony que intentó salir había quedado fuera de acción. Sí, casi engañado por la trayectoria de esa pelota. Quiere Rodrigo, va sacando Morel. La tiene ahora Víctor Cáceres para Cerro Porteño. Cáceres, Escobar, apretado por Reyes. La pelota jugada por Anthony Silva.
El pase en profundidad, a lo mejor ese era el momento ideal. Toca la pelota el Topo. Abre por el lado derecho sobre la posición de Raúl, que levanta. La juega para Edo. Va Edo. Bajó a Edo. Metió el centro. Pide en mano. Hay un golpe de cabeza de Roberto. Va Marcos Cáceres. El pase sobre la posición de Palau. Palau que va tocando para el Topo. Topo que la juega al medio para Ñamandú, que no llega. Ya recupera Guaraní. Cerro pierde fácil la pelota. El Topo, sin embargo, gana en la carrera a Martínez. Cerro pierde fácil la pelota. El Topo, sin embargo, gana en la carrera a Martínez y se está apoyando en Anthony Silva. Anthony Silva que juega. Marcos Cáceres que sale. Cáceres apretado por Mendoza, levanta esa pelota. Novich, Marcos Acosta, Juan Aguilar, Jorge Rojas y Oscar Ruiz. A ver si Jubero coloca a un extremo, un jugador rápido para el segundo tiempo. En la fecha pasada había arrancado la etapa complementaria a Oscar Ruiz. La pelota de Palau. Palau que juega para la etapa complementaria a Oscar Ruiz. La pelota de Palau. Palau que juega para Víctor el Topo Cáceres. El Rolfi. Gaona Lugo están calentando en Guaraní para el segundo tiempo, pero todavía queda un tramo de la primera etapa. Rodrigo Rojas no puede entrar, entonces sus avances. Tiene el control de la pelota Arzamendia. Arzamendia para Palau. Palau para el Topo Cáceres. Topo lo mira a Edo y le mete una pelota larga y profunda. Posición prohibida. Posición adelantada de Aedo determinada por José Cuevas, el asistente. Anthony la levantó. La quiere Topo. Bajo de pecho. Buen control. Juega para Arzamendia. Cerca de los 45. Arzamendia. Topo Cáceres. ¿Hay tiempo agregado? Va Topo. Un minuto ya para el final de la primera etapa. Juan Escobar. El Topo Cáceres ahora. Estamos en vivo por Tigo Sport. 0-0 Guaraní Cerro. Pase para Edo que quiso darle de primera a Topo. No se entendió. Pone el físico Churín. Juega a Edo. Retrasa para Topo. La pelota va sobre la posición de Palau. Avanza Cerro. Intenta abrir la cancha. Arzamendia. Le dieron a Palau. En Cerro. Se fueron los dos sub-19 y ambos jugaron muy bien el primer tiempo. Pero son cuestiones que tienen su explicación. Cerro necesita aplicar un poco más de velocidad en los extremos, en este caso por la izquierda. Pone el ingreso de Ruiz y encuentra a Ñamandú como el factor como para producir el reemplazo. Y en el caso de Redes, juega exactamente en la misma posición de Gaona Lugo. Los dos son extremos por derecha. Rodrigo que gira, Rodrigo que escapa, marca Mendoza, sigue Rodrigo, el Topo ahora para Rodrigo, metió el centro al área, Nacho Donzal, el arquero muy oportuno, anticipó, ganó, se quedó con el esférico. Y una pelota que lo buscaba a Churín. Juan Marcelo Escobar, de 122 partidos en primera, convierte su primer tanto en este clausura, tercero con el azulgrana, cuarto gol en primera división. Gaona Lugo ataca por el lado derecho. Gaona Lugo acelera, pica, cae. Bastante bien. Busca Churín, ataca Topo Cáceres, retrocede Mendoza. La pelota tocada para Esparza, para Morel. Churín cometió infracción, Churín ganó, el árbitro ahora sanciona y tiro libre. Estamos junto a vos en todo eso que te mueve. Mientras avanzás, disfrutás la vida. Digo. Le cerraron bien allí el camino a Esparza, que nuevamente trataba de... Dice Raúl, el árbitro no le hace caso, centro de Benítez al área, rechazó Palau. Rodrigo Rojas que levanta, baja, gira, busca jugar el conejo. Infracción contra él. Tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Ceres, Topo que rechaza, Marcos había presionado, pega en el Topo, saque lateral. Sí, está muy aplicado Cerro en la marca, como para no dejarle sacar adelante al equipo a Guanacol. No pasó demasiados apremios en su portería. El comentario de Casenave es una presentación de Tigo, Coca-Cola y el tiempo. 23 minutos. Levanta Rodolfo Gamarra. La pelota para De la Cruz. La marca de Díaz. Golpe de cabeza de Raúl. Quiere Rodrigo Rojas. Reposición de manos. En la dirección de cámaras, Juan Esteban, el Pony Benítez. En el Ruiz. Esto necesitaba Cerro Porteño. Alternar el control, el manejo de la pelota. Topo ahora. Topo la va a jugar por el lado izquierdo.
Allí se muestra Arzamendia, la bajó Arzamendia, escapa de Gaona Lugo que se repone y punto de robar. Va Ruiz y recupera esa pelota. Ruiz que juega para el Topo, pide Rodrigo. Para tocar, dice Rodrigo cuando Topo iba a meter una pelota larga. Arranca Ruiz, sube Arzamendia, va Ruiz, espera Arzamendia abierto. La pelota para Arzamendia, la va a cruzar. Benítez por bajo, buena pelota para Rodolfo. La toca al medio, corta al Topo y el Topo lo ve solo al Conejo. Recibió, gira Conejo, se junta con Rodrigo. No devolvió, prefiere retrasar. Le dio a Palau, la mueve Cerro. Le dieron a Ruiz, apunta a Ruiz, escapó Ruiz, se metió Ruiz, le pegó Ruiz. Recupera Rodrigo, toca sobre Víctor el Topo Cáceres. Rodrigo Rojas, Santiago Arzamendia, Oscar Ruiz. Ruiz encara, se filtra, se mete por el medio, sigue Ruiz. Cometió infracción Ruiz, dice el árbitro de Rodrigo Rojas. La presión de Jorge Rojas. Rodrigo comete falta o no, recuperó, jugó para Topo, Topo para Conejo, Conejo para Topo, para Topo, para Topo. Chocó con Nacho Don que se quedó con la pelota. Muy buena la devolución del Conejo que podía... Cae Arzamendia y Escobar se las agencian para quitarle la pelota. No sé si no hubo falta. El árbitro no pitó. Levantó el Topo. Juega Conejo. La pelota para Rodrigo de la Cruz que presiona. Rodrigo Rojas que recupera al árbitro. Marco. Ahí en el medio campo con Ruiz también. En el momento que le pellizca la pelota Escobar a Gaona Lugo parece que le comete la infracción, pero estaba demasiado cerca el asistente allí como para tener una apreciación al respecto. Y Velázquez. Va Rodrigo, gana y toca. Buen anticipo de Mendoza, baja Víctor el Topo Cáceres y cruza el pase para Ruiz. Ruiz va a encarar, sigue Ruiz, ataca Cerro Porteño, se metió Ruiz, espera Palau. Que es un especialista en las fricciones. Topo en el salto, cabeceó Topo, va Conejo, Conejo que baja, busca darle a Rojita, falta contra el Topo. Se cortó mucho, se friccionó demasiado el partido y creo que esto no le conviene a Guaraní. El más perjudicado, sin duda, porque no se juega. Intentaba llegar a ese balón, pero otro buen anticipo del portero de Cerro. Y recibiendo las indicaciones del técnico, se levantó rápidamente la pelota sin pérdida de tiempo en Guaraní. Pelota de Rojas. Rodrigo para Jorge Rojas, ataca Cerro, lo quiere. Ojo. Golpe de cabeza de Robert Rojas, levanta la pelota Gaona Lugo, quita Topo, juega Arzamendia, la toca Palau, Ruiz ahora, Arzamendia, la pelota para Conejo, se mete, la juega muy bien Ruiz, Ruiz para Rodrigo, Rodrigo que toca para el Conejo. Una buena posición, erró en el pase, sin marca. Salta el Topo Cáceres, Guaraní ahora con centros anunciados y a la olla. Arranca Arzamendia que adelanta esa pelota, pero ya recupera de la Cruz que desde allí... Para repeler el juego aéreo, lo hizo con alguna angustia en algunos casos, pero siempre resolvió bien. Buena devolución de Rojas, va Rodrigo, Rodrigo enganchó, sigue Rodrigo Rojas, se mete al área, Rodrigo, ni centro ni arco.